Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Recibamos a los tres candidatos con un fuerte aplauso, por favor. Antes de empezar con las presentaciones formales, la Asociación de Gerentes de Guatemala me ha pedido que les indique que a este foro también fue invitado el alcalde capitalino Álvaro Arzú, pero con anticipación él presentó excusas para no asistir. Les ruego por favor comportarse quien de alguna manera se comporte de manera diferente. Si reaccionan así, no vamos a poder darle continuidad al foro. Y ustedes empiecen a escuchar la propuesta. Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, es el primer candidato que va a exponer su idea de cómo la capital debe funcionar. Nuestra visión tiene 4 grandes ejes y un eje transversal. El primero habla de un nuevo modelo de administración, el segundo una ciudad segura, el tercero una ciudad humana, el cuarto una ciudad moderna y un eje transversal que es la ciudad verde, la ciudad ambiental. Y cuando me refiero a un modelo de administración diferente, me refiero a un modelo de administración más cercano con el vecino, un modelo de administración más transparente en el manejo de las finanzas públicas. Me refiero a un modelo de administración que entienda que la capital no es la capitanía general del Reino de Centroamérica y que no puede seguir aislada y que tiene que trabajar con los municipios vecinos de nuestra capital. Cuando hablo de un nuevo modelo de administración, hablo de una municipalidad verde, que tenga conciencia ecológica. Y por supuesto, hablo de una municipalidad de puertas abiertas que esté dispuesto a atender y a escuchar al vecino. El segundo es una ciudad segura, donde alcalde y presidente trabajen de la mano para cuidar a ese vecino de nuestra capital. Hoy los vecinos vivimos con miedo, vivimos angustiados. Hoy nos matan por un celular. Y esa es la realidad de nuestra capital. El tercero es una ciudad humana. No podemos seguirle dando la espalda a las áreas marginales, a los asentamientos donde viven miles de guatemaltecos sin servicios básicos. Si no tenemos una ciudad humana, difícilmente podemos hablar de una ciudad segura. Y por último, una ciudad moderna que se atreva a soñar y que desarrolle las grandes infraestructuras para solucionar de fondo los grandes problemas de nuestra capital, que son agua, basura, transporte y tránsito. Y por último, el eje transversal, que es el de la conciencia ecológica, de la municipalidad verde, que desde la municipalidad va a dar el ejemplo de que tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Muchas gracias. El candidato que nos va a exponer ahora sus ideas generales de cómo manejar la capital es Roberto González, de Compromiso, Renovación y Orden, creo. Así que adelante, por favor, señor González. Nuestro programa de gobierno tiene 2 pilares fundamentales. Uno que va hacia la competitividad para hacer y crear las condiciones de todos nosotros como vecinos para poder encontrar nuestro propio desarrollo. En esa competitividad orientamos 2 ejes, uno orientado a la estructura física, al capital físico de la ciudad, la infraestructura de transporte, la infraestructura vial, el tema de los servicios de saneamiento, el agua, la basura, la energía, entre otros. Y, por supuesto, el tema también del capital humano, que es pretender llegar a la persona para fortalecer sus capacidades en formación vocacional, cultura y sobre todo la práctica del deporte, combinada también con la prevención en salud, que son 2 de los elementos que el rol de la municipalidad ha ido relegando en el tiempo y ha perdido ese contacto y ese liderazgo en poder establecer programas de formación y de salud preventiva para el vecino de Guatemala. Adicionalmente, el otro pilar consiste en el clima de desarrollo. Clima de desarrollo que se basa en 3 pilares fundamentales: la seguridad ciudadana, que nuevamente presento como un programa compacto de iluminación, cámaras y acción preventiva, ahora complementado con que la Municipalidad de Guatemala participe en el tema del sistema de inteligencia del Estado y reglas de prevención que inhiban al ciudadano a cometer delitos menores para que la cultura de evitar delitos mayores también sea una realidad. El ordenamiento territorial es un tema fundamental que debe extenderse a los otros municipios y también la descentralización
micromunicipal para que el UCI sea trasladado a las alcaldías auxiliares en un porcentaje y que directamente los vecinos puedan decidir sobre proyectos menores directamente en los barrios como iluminación, limpieza de tragantes, banquetas y ese tipo de servicios que pueden tomar directamente los vecinos. Y el tema del medio ambiente, transparencia y comunicación son transversales. Señor Godoy, adelante, por favor. Muchas gracias a Luis Felipe, gracias a Jorge, a la Junta Directiva de la AGG por esta oportunidad. La verdad es que hemos venido planteando el concepto de la visión de ciudad en la que creemos y en la que queremos poder construir, y está basada básicamente en un concepto de construir una ciudad de barrios, una ciudad donde podamos tener las cosas más cerca de nosotros, donde el mercado, donde el parque, donde la tienda de barrio sean el centro de nuestra comunidad, pero que al mismo tiempo, a una distancia relativamente corta, tengamos acceso a empleo, tengamos acceso a los diferentes servicios públicos y privados y nos permita vivir más nuestra vida en la casa, en el área cercana a nuestro barrio y no entre el carro o la camioneta moviéndonos de un lugar a otro. La única forma que eso es posible es generando las políticas públicas para reducir las distancias de viaje alrededor del área metropolitana y poder tener en una distancia accesible, en algunos casos caminable, con una ciudad más compacta, más cercana, tener acceso a este tipo de temas. Y tiene dos grandes pilares la estrategia. Uno es efectivamente seguir construyendo la ciudad para vivir, pero en particular dividido en esos dos pilares. La ciudad es la infraestructura, la normativa y las instituciones que permitan construir esa ciudad de la que estamos hablando. Pero yo hoy quiero que evalúen las propuestas que estamos haciendo, que evalúe si tenemos las capacidades, los conocimientos, la experiencia y el liderazgo político para llevar a cabo lo que estamos prometiéndoles o comprometiéndonos el día de hoy. No se trata de venir a prometer, se trata de tener la capacidad de hacer los sueños realidad. Cualquiera puede soñar, pero algunos hemos tenido la capacidad y la experiencia de hacer muchos de esos sueños realidad. Y hay una gran diferencia, hay una brecha enorme entre hablar, entre vender, entre mercadearse y tener la capacidad, el conocimiento, la credibilidad y por sobre todo su confianza. Y vamos directamente, señor Godoy, con esto. ¿Cómo piensa usted resolver o por lo menos atenuar el problema del tránsito, de los atascos que se dan todos los días? Seguramente usted sabrá que más de lunes a viernes, pero todos los días en la capital. Adelante. Gracias, Luis Felipe. El problema de tránsito no se resuelve con infraestructura. El problema de tránsito no se resuelve con pasos a desnivel. El paso a desnivel mueve el problema de un lugar a otro. El segundo nivel lo sube en los cielos, pero no lo resuelve. El problema de tránsito se resuelve reduciendo las distancias de viaje que cada uno de nosotros hacemos todos los días y proveyendo específicamente un sistema de transporte digno y seguro, que gracias a Dios hoy todos los candidatos que compiten están de acuerdo, es el Transmetro. Roberto González pide 1 minuto para comentar. Adelante, 60 segundos. El Transmetro es un modo de transporte, pero es un modo que va en un medio. El medio es infraestructura por naturaleza y pretender extender el Transmetro o construir nuevos ejes son infraestructura pura. Una de las soluciones que debe corregir o que tiene que corregir el Transmetro es cabalmente extenderse a las ciudades dormitorio para que pueda esa infraestructura con ese modo llegar de una manera eficiente a sustituir el vehículo, que es el transporte ineficiente que deseamos desplazar con una política pública relacionada con transporte. Ahora la propuesta de Alejandro Sinibaldi en relación con este tema. Para hablar del tránsito tenemos que hablar de un transporte público, digno y seguro. Y nuestra propuesta en esa línea es terminar el Transmetro. Tenemos que convertir al Transmetro en el transporte de todos los guatemaltecos. El transurbano se tiene que convertir en el que alimenta a ese Transmetro. Y después sí tenemos que hacer infraestructura. Y nuestra propuesta en el tema de infraestructura es clara. Tenemos que desarrollar 12 pasos a desnivel que allá los tenemos ubicados y tenemos que desarrollar 11 kilómetros de segundo piso para solucionar de fondo el serio problema de tránsito y transporte en nuestra capital. Muy bien, vamos ahora a escuchar la propuesta de Roberto González. Bueno, complementaba el tema de transporte, debe entenderse como la relación de esos tres conceptos. En el tema de infraestructura es importante la extensión de los ejes del Transmetro a las ciudades dormitorio, eso es fundamental. Es un sistema rápido, eficiente y seguro, sí, solo sí logra desplazar al transporte individual que
que congestiona y contamina en una ciudad integrada entre los municipios y coordinada con el municipio de Guatemala. Hay otro tipo de infraestructura necesaria para eso, coincido con el señor Siribaldi con respecto a pasos a desnivel, principalmente ubicados en los accesos y las entradas a las llamadas ciudades dormitorio. Y el tema de reglas, hay reglas importantísimas que están en juego. Una, que las sanciones del mal comportamiento vial vayan al conductor y no al dueño del vehículo. Esa es una norma que por no existir nos genera unas externalidades inmensas. Otro tipo de normas es crear incentivos económicos, por ejemplo, privilegiar los carros que tengan alta ocupación en carriles compartidos o eventualmente en universidades o centros comerciales, que se privilegien la tasa del parqueo a un menor precio a aquellos que llevan más personas que los que van de forma individual. La tasa de circulación de vehículos no solo modificarse en cuanto al ingreso vaya a las municipalidades, sino que haya una tasa discriminada en la cual uno pueda optar a que si quiere tener la vialidad el 100% del tiempo, todos los días del año, pues sea más cara que aquellos que quieren disminuirlo y bajar su precio y tener restricciones viales. Enrique Godoy pide comentar, tiene un minuto, adelante. Pretender estirar el Transmetro no es viable ni es técnico en todas las áreas de la ciudad. De hecho, llegó hasta donde llegó, dentro de Villanueva, porque es la única área cercana de Villanueva que tiene el número de población suficiente a lo largo del eje para que haya una alta rotación de pasajeros y haga técnicamente viable un Transmetro. Sí lo es llevarlo hasta el final de la Roosevelt, por ejemplo, que ya es Misco, porque hay una alta rotación de pasajeros a lo largo de todo el eje. No lo es llevándolo hasta finales de Villanueva o incluso hasta Matitlán. No están diseñados ese tipo de sistemas de transporte para tener altas distancias con el mismo pasajero a lo largo de toda la ruta. Pero en segundo caso, estamos reincentivando que la gente se vaya a vivir más lejos nuevamente y no más cerca de donde están los empleos, que es este sector donde estamos hoy, donde entre acá y la 18 calle, Diagonal 6 y la terminal, hay 300,000 empleos y hay 10,000 habitantes. Se acabó su tiempo, señor Godoy. Vamos ahora con la siguiente pregunta, es para Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota. ¿Qué propuesta tiene usted para hacer más eficiente la Policía Municipal de Tránsito? Nuestra propuesta es bien clara. Sí es importante las multas, sí son importantes las reglas, sí es importante el orden, pero tenemos que entender, la Policía Municipal de Tránsito tiene que entender, y la misma administración municipal tiene que entender que son servidores públicos. El alcalde tiene un mandato y es velar por el bienestar del vecino. La Policía Municipal de Tránsito tiene un mandato que es ordenar el tránsito, acelerar la movilidad y servir al vecino. En ese caso, nuestra propuesta es que la Policía Municipal de Tránsito tiene que tener un incentivo diferente, y es el servicio a los vecinos de nuestra capital y la movilidad de la misma. Muchas gracias. Roberto González, es su turno para precisamente hacer su propuesta en relación con este tema. Policía Municipal de Tránsito, ¿cómo hacerla más eficiente? Puntualmente con el uso de tecnología. Hay un estándar mundial de número de agentes por crucero en una ciudad. Guatemala tiene cerca de 700 cruceros, cruces de calles, y actualmente debiese tener con ese estándar cerca de 130, 150 agentes de tránsito. Actualmente hay cerca de 1,200 en las calles. Y debiésemos nosotros tener la posibilidad de que el trabajo, entre otras cosas que hace en horas pico, para bajo su discreción darle paso a una avenida, privilegiándola precisamente por el flujo de vehículos versus otra, conduce a errores humanos y además genera estrés, porque la gente, al ver el semáforo en verde y el agente no dar el paso, genera ese estrés de querer encontrar el error humano en los agentes. La tecnología ya lo permite con semáforos inteligentes y evita cabalmente esa ineficiencia que se le atribuye al PMT por estar de forma discrecional dando paso uno y a otro lado, por ejemplo. Es el turno de Enrique Godoy. ¿Cuál es su propuesta específica en ese tema? Una parte coincido con Roberto en el sentido de la tecnología. Hay que poder dotarles de más y mejor tecnología. El semáforo inteligente, para profundizar en el tema, no es aquel que tiene numeritos y nos dice que queda menos tiempo para el verde o para el rojo. Es aquel que tiene sensores a 25 o 30 metros sobre la acera que nos permite medir lo largo de las colas que hay en cada una de las direcciones, y el sistema inteligente lo que hace es mover más rápidamente un lado de la cola o el otro. Ojo,
Llega un punto en el que los sensores ya no sirven, porque hay demasiados carros de todos modos en la calle, y lo que hace un semáforo simple y sencillamente es redistribuir el tráfico de una mejor forma para dar tiempos a un lado o al otro. Roberto González es el primero que va a comentar al respecto. ¿Cuáles deben ser los próximos 2 ramales del Transmetro? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y a qué plazo podemos esperar tal obra? Bueno, extender el eje del Transmetro al sur implica aproximadamente unos 22 millones de dólares. 9 o 10 millones de dólares en equipo. Equipo es por lo menos 25 biarticulados adicionales, cerca de 4 o 5 millones para la terminal en el delta de Bárcenas, cerca de 2 millones en cuestiones de arreglo vial y accesos viales, que es propiamente la infraestructura. El segundo, Vamos al segundo. El segundo es el eje de Roosevelt, porque precisamente el concepto es tratar de desplazar más vehículos, y la densidad de la Roosevelt después del trébol de derecha a izquierda dentro del municipio de Guatemala, pero especialmente la ciudad dormitorio más densa de la ciudad de Guatemala, en Misco, conduciría a iniciarlo ahí. De hecho, en el 99, las vías exclusivas que quedaron actualmente por donde se ve Fabregas o la Kodak, y ese carril reversible que mencionaba el diputado Sinibaldi, que está en el tema de la Roosevelt, es cabalmente el inicio de la vía exclusiva para un Transmetro a Occidente, que sería el segundo eje que llevaría después de corregir el del sur. Enrique Godoy, su turno. ¿Coincide usted en las cifras? Bueno, primero que todo no extendería el de Villanueva como lo plantea Roberto, pero el primero es el del Occidente. Efectivamente hay que ser el de Occidente. Estamos hablando de Roosevelt, ¿verdad? Sí, el del Roosevelt. El de la Roosevelt tiene 2 fases. Una primera es hasta el trébol, que es la más fácil y más factible de hacer. Son 400 millones de quetzales aproximadamente hasta el área, justamente el área de Pamplona. La siguiente fase es hasta el Obelisco. Tiene más complicaciones por pasos a desnivel, justamente para que pueda pasar el Transmetro. Eso tiene un costo de 650 millones, muy caro para poder hacerlo al inicio. Y los 2 ejes del norte, el que se termina de extender a la zona 6, que tiene un costo aproximado de 200 millones de quetzales adicionales a lo que ya se ha invertido para llevarlo hasta zona 6, y el de zona 18, que es la extensión más cara, que cuesta solo ese casi 700 millones de quetzales, pero con esos 2 ejes generales, occidente y nororiente, estaríamos concluyendo la primera etapa fundamental del Transmetro antes de construir el lado oriente del Transmetro más adelante dentro del plan del Guatemala 2020. La siguiente pregunta que contesta Alejandro Sinibaldi. El ramal occidente de la Roosevelt tiene que ser el que tenga la segunda prioridad después de hacer las modificaciones, por la importancia y por la cantidad de personas que viven agobiadas por el tránsito en nuestra capital, que vienen desde Misco, desde Antigua para nuestra Guatemala. Y de la misma manera el ramal atlántico, que sería el gran proyecto para poder de esa manera complementar el Transmetro. El costo, ya lo mencionaron aquí, son cercanos a los 2.000 millones, pero sí, de alguna manera eso cambiaría la faz del transporte público en nuestra capital. Ahora vamos a hablar un poco de los recursos que maneja la municipalidad y el acceso que tiene a estos. Parece evidente, y eso creo que no es un secreto para nadie, que depende mucho la comuna capitalina del gobierno central. Y eso, por supuesto, hace peligrar cualquier tipo de gestión a las veleidades del gobernante de turno. ¿Cómo evitar eso, Alejandro Sinibaldi? Yo creo que soy aquí el único que va a poder hablar con la propiedad que lo voy a hacer. Primero porque tengo la gran ventaja de ser miembro del Partido Patriota, ser fundador del Partido Patriota y ser amigo prácticamente del próximo presidente de Guatemala. Y eso me da pues un apoyo fundamental de parte del gobierno central para desarrollar las grandes obras de infraestructura que necesita nuestra capital. Y no tener que ir a pedir prestado, ni tener que ir a rogar por ese apoyo. Ahora, no hay que ser ingrato. Y hay que pensar en el futuro, en los próximos alcaldes que les va a tocar estar sentados ahí. Y hay herramientas. Primero, el 30% de los recursos de la municipalidad se van a amiguismo. Y segundo, nosotros vamos a plantear que el impuesto de distribución de petróleo y de circulación se traslade a los municipios, para que de esa manera hagamos a casi todas las municipalidades del departamento de Guatemala autosostenibles. Y para terminar, quisiera agregar que vamos a tener las alianzas público-privadas o alianzas para el desarrollo, que nos va a permitir, con la participación de los privados, desarrollar muchos proyectos de infraestructura en beneficio de los vecinos de nuestra capital.
Muchas gracias. Muy bien, en aras del ritmo, Roberto González ha pedido comentar lo dicho por Alejandro Sinibaldi. Es su turno también. Si puede hacer las dos intervenciones en una sola, se lo voy a agradecer mucho, pero tiene nominalmente 3 minutos. No, quiero comentar que uno de los vicios precisamente que tienen los gobiernos y los sistemas públicos es cabalmente cimentar en amistades y voluntades entre presidente y alcaldes la eficiencia o la condescendencia o el privilegio de poderles canalizar recursos. Es cabalmente una de las cosas que vemos una y otra vez en los gobiernos, el únicamente privilegiar a aquellos que tienen su camisola política o de su partido o sus amistades. Con el tema de la eficiencia de los recursos, realmente la municipalidad enfrenta 4 o 5 esquemas de consecución de recursos. Una de ellas es la priorización con la que entra de los recursos que ya están existentes, pretendiendo buscar una priorización nueva o buscar calidad de gasto que se pueda perfeccionar. Eso es el dinero que ya está, porque no hay un fondo ni una gaveta que va a encontrar uno que pueda disponer de ahorro para absolutamente ningún proyecto. Entonces uno llega, reprioriza y trata de orientar a esos recursos. Lo segundo son alianzas público-privadas. Se pretenden encontrar apoyos del sector privado en soluciones públicas a través del incentivo privado para poderlo hacer, siempre y cuando sean de manera absolutamente transparente y no propiciando el conflicto de intereses o el amiguismo o el tráfico de influencias. La tercera es evidentemente consecución de recursos con el gobierno central sin ningún tipo de amistad, más allá que la dinámica de solicitar nuevas tasas como las que se mencionaba, la tasa del impuesto de circulación de vehículos o eventualmente la del IDP, y la cuarta es endeudamiento responsable, apalancamiento financiero, y finalmente lo que no le gusta decir a los políticos, que es modificar tasas y ampliar los impuestos. Muy bien, es el turno del señor Godoy. El presupuesto actual de la MUNI, entre todas sus instancias diferentes, entre MT, Metra, Empagua y la misma municipalidad, está entre 1.000 y 1.200 millones de quetzales, dependiendo del año y los ingresos concretos. Ingresos principales son la tasa de alumbrado público, el IUCI, las multas y todas las otras ingresos derivados de los servicios prestados de agua y de transporte. Ese presupuesto efectivamente en un 93% depende exclusivamente de ingresos propios. El 7% depende de los aportes constitucionales, traslado del IVA PAS y traslado en particular de parte de esos impuestos, de lo que habla el diputado Sinibaldi, que hicimos la gestión desde hace muchos años. Efectivamente, pues también puedo decirle con el amigo Otto Pérez, con el amigo Eddie Zuger o con cualquiera de ellos, hemos tenido la relación suficiente cuando era secretario general del partido y fuimos a solicitar que las bancadas aprobaran una ampliación de lo que de esos impuestos se traslada a las MUNIs. Se modificó hace 5 años y dejamos la propuesta hecha de que eso se moviera hasta para que el 100% de lo que se recauda de parte de esos 2 impuestos se trasladara a las municipalidades. ¿Cómo? Pidiendo que se deje de subsidiar el transporte público y que se dejen de hacer obras a discreción del gobierno central y ese tipo de recursos nos los trasladen, que son más o menos 1.000 millones al año que le trasladan a la MUNI entre subsidio y obras, que los trasladen por medio de esos impuestos para que deje de ser inconstitucional lo que han estado haciendo hasta ahora. El turno es de Roberto González para empezar. ¿Qué haría con el IUCI? ¿Cómo lo cobraría diferente? ¿Cuál es su visión en ese sentido? Bueno, en el tema del IUCI es una tasa que aprueba el Congreso de la República. Yo diría que tiene dos elementos. Uno es el establecimiento del valor de los inmuebles y la eventual discrecionalidad en el método de poder aplicar esa valoración en las distintas áreas de la ciudad y las distintas zonas o dentro de las distintas zonas. Yo creo que algo que hay que efectuar en la municipalidad urgentemente es establecer con mucha claridad y mucha transparencia a la ciudadanía cuáles son las reglas del juego sobre las cuales se está valorando cada uno de esos inmuebles. Hoy por hoy vemos que en distintas zonas con características homogéneas vemos distintas valoraciones de inmuebles y eso es nefasto para la moral tributaria que tiene la ciudadanía. Y el segundo elemento son el uso de los fondos del IUCI. Yo estoy proponiendo que en el término de los 4 años de gestión municipal, al final pueda existir ya un 20% de la recaudación del IUCI directamente administrada por las alcaldías auxiliares a través de las prioridades que generan los consejos de desarrollo o los comités únicos de barrio, de manera que haya una descentralización dentro del municipio y que tenga una mayor respuesta la municipalidad y que las alcaldías auxiliares no sirvan, digamos, de gestores y calmadores de las grandes demandas de la población más pobre de esta ciudad. Enrique Godoy, es su turno. Cuando yo llegué a la municipalidad en el año 2000, de concejal primero,
acababa de duplicarse el ingreso del IUCI de 35 a 70 millones de quetzales por la administración anterior. De esos 70 millones de quetzales, cuando yo salí, estaba en 270 millones de quetzales 8 años después. Básicamente fue para poder encontrar el mecanismo de que propiedades que habían estado históricamente subvaluadas pudieran adquirir el valor no comercial, pero cercano a un valor que fuera impositivamente adecuado. Y eso se hizo a través de los manuales de evaluación que se llevaron a cabo, aprobados por el Ministerio de Finanzas. Se le entregó el 20% del IUCI a los distritos, que se generaron 14 distritos dentro del municipio, y se les permitió a cada uno administrar, junto con alguien de la municipalidad, proyectos en sus diferentes distritos, cosa que se eliminó durante esta administración del alcalde Álvaro Arzú. Se acabó su tiempo, señor Godoy. Alejandro Sinibaldi, ¿cierra usted este tema? Bueno, yo creo que aquí la palabra clave es discrecionalidad. Vemos discrecionalidad en el cobro del IUCI, vemos discrecionalidad en las licencias de construcción, vemos discrecionalidad en los cobros de Empagua, vemos discrecionalidad en el precio del transporte. En la zona 18, después de las 6 de la tarde, no vale un quetzal, vale 2, después vale 3 y llega a costar 10. En el tema del agua vemos la misma anarquía y discrecionalidad por parte de la Municipalidad de Guatemala. Aquí, si sabemos cuál es el problema, pues la solución es sencilla: parar esa discrecionalidad. Bueno, yo no escuché nada del IUCI, pero bueno, no era ese mi comentario. Básicamente mi pregunta: sabemos por qué es la lucha franca y abierta del diputado con respecto a la discrecionalidad. Está en el POT. El POT establece una tasa de impacto vial. La tasa de impacto vial se calcula científicamente, y yo lo digo porque yo diseñé ese plan, y cuando lo diseñamos se estableció la cuota. ¿Qué es lo que le pasa a algunos de esos muchachos? El mismo diputado Sinibaldi ya lo dijo públicamente, son sus principales financistas, y lo que quieren es poder eliminar la obligación de reponer un problema de mitigación de tráfico que les corresponde por crear tráfico en el sector. Y ese es un problema que tenemos que aprender, que lo que nosotros generamos, nosotros lo debemos resolver, y no tirarle la chibolita y la carga al Estado para que vea cómo resuelve el problema del tráfico después de que hacemos un centro comercial o un edificio que es generador de tráfico. La pregunta es: ¿cuál es la prioridad que tendrían los recursos en caso de que ustedes llegaran a la alcaldía? Es decir, ¿a dónde los van a destinar? ¿Qué sería diferente en cuanto a la actual administración? Enrique Godoy. Pues principalmente tenemos que seguir invirtiendo en el Transmetro. Son los dos ejes principales, hablamos de casi 2.000 millones de quetzales, como mínimo 1.500 si llevamos el eje de Occidente solo hasta el Trébol o hasta Pamplona. Eso lo que nos permite es que tenemos que priorizar, poder utilizar parte de los recursos de mediano y largo plazo y redefinirlos para poder seguir construyendo esos dos ejes de Transmetro. Pero la otra parte tiene que ver con los tanques aéreos de agua alrededor de toda la ciudad. El problema principal de agua de la ciudad, más que el problema de largo plazo, que es que va a haber falta de agua en un momento dado, de fuentes de agua, el problema actual es un problema de distribución y administración del agua. Para eso lo que requerimos es justamente, en muchas de esas viviendas más populares, colonias más populares, no alcanza para que cada uno tenga su depósito de agua individual, ya sea un cisterna o un tanque aéreo. Lo que eso obliga es a que tener un tanque municipal en el sector que acumule el agua, y a través de esa distribución pueda acumular la prestación del servicio del agua en ese sector en particular de una forma más eficiente y más efectiva. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, las prioridades nuestras están enmarcadas claramente en nuestro plan de gobierno municipal. Primero, seguridad. Vamos a trabajar para cuidar, para defender y para proteger a los vecinos de nuestra capital. Segundo, infraestructura. No podemos seguir con carriles reversibles pensando que vamos a solucionar el serio problema de tránsito que hoy nos agobia a todos los guatemaltecos. El tercero, un programa de rescate y dignificación de barrios. No podemos hablar de una ciudad segura si no entendemos que las áreas marginales, que los barrios abandonados se han convertido en el caldo de cultivo de las maras y de las pandillas por el abandono de las autoridades municipales y del gobierno central. Nuestros recursos van a ir enfocados claramente en llevar agua, en llevar servicios básicos, en llevar caminamientos, en llevar guarderías a esas madres solteras y trabajadoras, y las vías deportivas. Y por último, impulsar de la par del presidente de la República el programa de vivienda masiva
más importante que se haya realizado en la capital de Guatemala. Muchas gracias. Roberto González, es su turno. Bueno, cuando escoge uno entre tanto problema tan importante, yo diría lo que está en juego en la vida, especialmente en la vida de los niños en esta ciudad, en esa ciudad gris, donde hay más de 600, 700 mil habitantes, yo escogería los dos programas de mejorar la salubridad, tanto en el tema de basura como en el tema de saneamiento ambiental de las aguas negras y drenajes, cabalmente en las áreas precarias de nuestra ciudad. ¿Qué harían ustedes para contribuir con la seguridad de la ciudad, que es la que está viviendo en estos momentos los índices de violencia más altos? Le toca inicialmente a Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota. El tema de seguridad es el principal reto que vamos a tener desde la Municipalidad de Guatemala. Hoy, como lo mencioné, el 60% de los asesinatos se cometen en nuestra capital. El 65% de los asaltos, robos y extorsiones se cometen en el área metropolitana. Los jóvenes que hoy nos acompañan, cuando van a estudiar, van con miedo de que los vayan a matar por un celular. Muchos de ustedes han tenido un amigo que lo han matado por un celular. Y esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Hoy vivimos con miedo. Nuestro programa es claro. Primero, las cámaras se van a convertir en los ojos que van a cuidar al vecino. Vamos a llevar las cámaras hasta el último rincón de nuestra capital. El delincuente que comete el hecho delictivo va a saber que lo seguimos desde donde viene hacia donde cometió el hecho delictivo y hasta donde llegó. El segundo es el programa de iluminación. Vamos a iluminar nuestra capital porque los barrios y áreas marginales no están iluminados. Voy con la repregunta en este caso. ¿Cuánto vale ese proyecto, diputado Sinibaldi? El costo de este programa tiene una inversión inicial en la primera fase de cerca de 80 millones de quetzales. Eso nos permite llevar las cámaras, cerca de 1.500 cámaras en la primera fase, 10.000 luminarias y equipar a esa Policía Metropolitana de Seguridad. Y después el mantenimiento de esa Policía Metropolitana de Seguridad, con sus salarios, con su capacitación, son cerca de 100 millones anuales. Es decir, es un proyecto realizable, cerca de 180 millones el primer año y después con sus crecimientos anuales en base a las diferentes etapas que se vayan avanzando. Le pido un sí o un no como respuesta, señor Sinibaldi, para darle la palabra al señor Roberto González. ¿Las finanzas de la Municipalidad de Guatemala dan para ese proyecto? Mire, las finanzas sí dan para eso. Enrique Godoy, es su turno para contestar la misma pregunta. De hecho, Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín justamente en su momento por el Comité Cívico, y las 4 cosas básicas que se desarrollaron allí y en Bogotá tienen que ver con el plan que nosotros hemos presentado y está levantado. La primera es generar los centros de convivencia comunitaria que permite que en esos lugares estén alejados de esa marginalidad y de ese alto riesgo jóvenes que hoy por hoy podrían estar participando. Ya lo hicimos, lo trabajé con los centros de alcance, con el proyecto con AID, y hay dentro de la ciudad de Guatemala solo 2 operando, porque los otros 3 hubo que cerrarlos porque la Municipalidad de Guatemala no les dio el apoyo durante esta administración. El segundo tema tiene que ver con el equipamiento de los barrios. El tercero tiene que ver con los centros de mediación para resolver conflictos personales, y el cuarto con la coordinación policial. Tengo que repreguntarle antes de darle la palabra al señor González. Usted ha mencionado de alguna manera la prevención. ¿Cómo quedan ahí, por ejemplo, la instalación de cámaras, que es algo que es muy efectivo? El esquema de prevención tiene que ver con 3 cosas. Uno es la organización comunitaria. Hoy por hoy, desde fuera de la municipalidad, con las organizaciones que yo he presidido, hay 200 comités únicos de barrio que están coordinando la seguridad. Ese es el tema de prevención. El tema de cámaras no es preventivo, es para poder perseguir a quien cometió el delito, es disuasivo. La parte de la prevención es lograr prevenir que se dé el acto. La parte de la cámara es haberlo documentado, lograr capturarlo y con esa prueba gráfica lograr encarcelarlo y tener una sentencia firme con la prueba gráfica de la cámara, pero no sirve necesariamente como prevención. Muy bien, vamos ahora con Roberto González, su visión de la seguridad como alcalde. Solo quería aclarar un punto de ambos. Realmente ni por la ley de gobernación que sí permitía el tránsito, ni por la ley marco de descentralización se puede trasladar el proceso de consignación de un delincuente. Esa es una atribución constitucional que se tiene definido en los cuerpos de seguridad y en este caso la Policía Nacional Civil, ratificada en los acuerdos de paz. Mi propuesta de
de involucramiento de la municipalidad en el tema de la seguridad es integral. La parte preventiva es, por un lado, la reducción de la miseria y todo el esfuerzo que se hace a nivel de barrios, el tema de reglas con certeza jurídica de castigo, reglas de urbanidad que generan una cultura de apreciación de la gente para que se inhiban de cometer delitos mayores. Eso fue exactamente el éxito que tuvo Giuliani, por ejemplo, en Nueva York. No fueron las cámaras, no fue otro tipo de tecnología, fue cabalmente haciéndole apercibir a la cultura neoyorquina que cabalmente en esa ciudad el que la hacía la paga. Nosotros tenemos un ejemplo de eso, como por ejemplo los cepos, en donde es una norma pequeña que se tiene certeza jurídica de castigo. Ese tipo de cosas, para no orinar, no romper, no arruinar la propiedad pública, no pagar, por ejemplo, la tarifa de transporte, como fue en Nueva York, son cabalmente el tipo de reglas que aquí, por ejemplo, la obstaculización de aceras o pintar grafitis, ese tipo de reglas, los gobiernos locales los pueden presentar como parte preventiva. Y para finalizar, el tema penitenciario, los programas de rehabilitación y reinserción de reos en el mundo, los más efectivos son cabalmente los municipales, porque al reo se le rehabilita, porque es enfermo de tener culpa y remordimiento, y al enseñarle el bien común, que es muy tangible en los gobiernos locales. Se acabó su tiempo, señor González, y tengo que hacerle la misma pregunta que al señor Sinibaldi. ¿De dónde salen los recursos para ese programa de rehabilitación de reos? Por ejemplo, en el tema de cámaras sí se cuente con el presupuesto municipal, pero para los temas de reglamentación, por ejemplo, no existe presupuesto de capital, digámoslo así, o inversión financiera, sino que son simplemente la regulación que va generando ese tipo de comportamientos culturales. Programas de prevención o de rehabilitación de reos pues se harán progresivamente de acuerdo a los recursos. Señor González, ¿qué esperanza real se le puede dar a los vecinos que apenas reciben el líquido vital durante una jornada? ¿Cuál es realmente la esperanza que se le puede dar desde la alcaldía? Bueno, de inicio, la ruta de poder contar con más caudal para los vecinos de Guatemala está la rehabilitación de redes. Actualmente la municipalidad tiene un estimado de cerca del 30-35% de pérdidas en el caudal que produce, es decir, es el agua que ya gastamos para traerla, potabilizarla, y se pierde no solo en tuberías, sino que en pérdidas comerciales y conexiones ilícitas. Tiene que hacerse un esfuerzo, especialmente en la zona 1, zona 2, zona 6, zona 3, las zonas más antiguas de la ciudad, donde se ubican las mayores fugas físicas de la ciudad. Acabó su tiempo, señor González. Es momento de que Alejandro Sinibaldi dé su visión acerca del agua. La gente que no recibe agua o que recibe muy poca agua, para decirlo claramente, ¿qué esperanza tiene si usted llega a la alcaldía? ¿Qué es lo que usted les ofrece? Y en el caso nuestro, vamos a trabajar por traer agua en bloque del proyecto nororiental y de esa forma realmente solucionar de fondo el serio problema del agua. Si no se hubiera hecho Chayá-Pixcayá, si no se hubiera hecho Ojo de Agua con una visión similar a la que yo estoy planteando, hoy no tendríamos agua. Y después tenemos que ampliar Chayá-Pixcayá y después tenemos que ampliar lo de Coy para subir el caudal que recibimos de ahí. Y después podemos entrar a las otras cosas que son más pequeñas, como son las tuberías, donde se fuga cerca del 40% del agua, la ley del agua, el parar esa anarquía que vivimos. Porque aquí hay una anarquía también en materia de agua. Todo el mundo abre un pozo donde quiere. Y esa agua es de todos nosotros, solo que alguien está lucrando con esa agua. Por consiguiente, necesitamos que la municipalidad y Empagua agarre la responsabilidad de parar esa anarquía. Tiene su intervención ahora, Quique Godoy. Gracias, Felipe. Bueno, básicamente el tema del agua lo hemos planteado desde el inicio, insisto, está en el plan de trabajo que está colgado en la página. Sigo escuchando cómo cada vez que presentamos hay una nueva versión de cada uno de las propuestas, pero nosotros desde el primer día planteamos la entidad reguladora del agua, que es Enragua. Empagua no puede regular los pozos del resto de los privados porque no está dentro de su potestad ni está dentro de su calidad. Ella simplemente presta servicio de agua. Por eso se debe crear la entidad reguladora del agua que pueda venir, verificar y poder evaluar que los pozos que se han construido en la ciudad sean efectivamente, primero, censados. Segundo, que se les pueda cobrar una tasa de extracción de agua que va a servir para el segundo proyecto. Y el segundo proyecto es crear el Fondo de Agua de la Ciudad de Guatemala para poder generar los recursos para las recargas hídricas de ese subsuelo que estamos sacándole agua constantemente a través de los pozos. Pero Enragua también va a hacer otras dos cosas. Va a regular a los prestadores privados de agua, que nadie los regula en la Ciudad de Guatemala, en calidad
en cantidad y en precio, no para regular la tarifa, para que verifiquemos si la tarifa que contrataron los usuarios con la cantidad que les contrataron es la que les están dando. El tercer lugar es el tema de los tanques aéreos, que ya lo expliqué anteriormente y no voy a profundizar más en ellos, pero el cuarto tema son los reservorios. Es poder habilitar no solo el Teocinte, pero son 5 reservorios adicionales que deben haber alrededor de la ciudad para captar el agua de lluvia, utilizarla en esa época, disminuyendo la necesidad de explotar los pozos en esa época utilizando esa agua de lluvia. Esos son mecanismos que se han usado históricamente y que el embalse del Teocinte nos da el ejemplo de que se pueden usar en la actualidad, pero son 5 más, utilizando especialmente barrancos que hay dentro de la ciudad para capturar el agua de lluvia y redistribuir esa agua a través de las plantas de tratamiento para ser reutilizada en las épocas de lluvia cuando esa agua se captura. Bueno, yo creo que no podemos dejar de lado el tema del relleno sanitario. Según datos de la Municipalidad de Guatemala, realmente lo que se vierte de desechos diariamente ahí sube y sube cada vez que pasa el tiempo. Las toneladas y las toneladas se van sumando. Hay una propuesta concreta de parte de ustedes en ese sentido. En este caso, le toca empezar a Alejandro Sinibaldi. Lo que tenemos aquí en nuestra capital es un botadero de basura. Un botadero de basura que de manera irresponsable durante 25 años no se le ha dado ni el mantenimiento, ni la inversión, ni el trabajo que realmente necesita para siquiera llevarlo a un relleno sanitario. Y hoy el tema es mucho más complicado de que si movemos de lugar el relleno sanitario, si lo llevamos a Misco, si lo llevamos a Villanueva o si lo llevamos a otro municipio. Porque se ha convertido en un tema social. Más de 10,000 familias viven de la basura. Más de 2,000 familias, 10,000 familias viven alrededor de la basura. Y de esa manera mantienen a sus hijos, sacan adelante a sus hijos, los llevan a la escuela y de alguna manera lo hacen de manera digna. Por consiguiente, decirles vamos a quitar de ahí el relleno sanitario es decir algo que no es cierto. Nuestra visión es convertir ese botadero en un relleno sanitario. Y segundo, industrializarlo para poder sacar de ahí energía, para poder hacer de ahí compost. Y después el gran proyecto del tema de la basura pasa por entrarle a las 4 áreas: la recolección, la separación y la disposición final en el tema de la basura. Y para eso nuestro planteamiento es abrir 4 rellenos sanitarios en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de nuestra capital, con los vecinos, con los municipios vecinos, y que de manera conjunta, a través de una mancomunidad, le demos tratamiento al serio problema de la basura. Es el turno de Enrique Godoy. Gracias. En el plan nosotros hemos presentado también los 4 aspectos, pero el primero y el más importante es comprender que tenemos que disminuir la cantidad de producto que llega finalmente a los rellenos o los lugares de disposición final. La única forma de disminuirlo es generar desde el primer año de gobierno por 2 años un sistema voluntario de separación de desechos sólidos desde los hogares para empezar a generar la cultura ciudadana del reciclaje. Por 2 años será un proceso voluntario donde permitiremos que empiece la cultura ciudadana a acostumbrarse a la separación de desechos sólidos. El segundo paso es que al tercer año se hace obligatoria no solo la separación, sino que la contratación de un servicio de reciclaje. Si no lo han hecho individualmente durante 2 años, la municipalidad procederá a hacer un proceso de licitación pública internacional para poder adjudicar el proceso del reciclaje de la ciudad. El tercer punto es esos 4 puntos que ya están ubicados. Hay estudios que ya tienen ubicados 4 puntos de disposición final dentro del área metropolitana, dentro del área del municipio de Guatemala, incluso 4 de ellos, para poder hacerlo. No son cuencas, no pueden ser cuencas, porque el problema de los lixiviados y el problema del gas metano en esos sectores es más peligroso, es más volátil. Pero la última parte es disponer técnicamente de eso a través de mecanismos técnicos acerca del uso del geotextil, uso de tierra, pero lo que eso facilita es que ya no hay productos que son reciclables, ya se retiraron del sistema con anticipación y reduce la cantidad. Ese es el mecanismo para que podamos ir adquiriendo una cultura ciudadana de reducción del consumo y de generación de desechos sólidos, que es lo que nos está ahogando el día de hoy. Es
importantísimo que se entre primero de concebir un tratamiento de desechos sólidos a la ordenación de la recolección de la basura. Y si el 40 o 35% de la basura, de las cerca de 1.500 toneladas de basura al día que llegan al basurero de la zona 3, no se ordena con los otros municipios, va a ser técnicamente imposible hacer el poco tratamiento que le queda ya a la zona 3 para poder ser relleno, independientemente de que la propiedad no es municipal, es de una familia, digamos, si es propiedad privada. Y es realizar día de la capital que digan cuáles son o cuál es el aspecto que más les gusta, que les parece la propuesta de sus oponentes. Empezamos con Roberto González. ¿Qué le gusta a usted de lo que dijo Enrique Godoy y de lo que dijo Alejandro Sinibaldi? Bueno, quizás la capacidad de poder transmitir sus mensajes, digamos, compactados, digamos, y congruentes con la publicidad que hace. Creo que es un atributo que tengo que reconocer en el diputado Sinibaldi, que concuerda cabalmente la publicidad con lo que se expone en este tipo de foros y el énfasis que se le está haciendo a la iluminación, a las cámaras y a la acción preventiva que cabalmente yo tuve la oportunidad de iniciar hace 4 años, pero evidentemente con unos recursos absolutamente limitados comparados con los que afortunadamente él tiene en su campaña que está presentando en esta oportunidad. Esa sería una de las apreciaciones positivas. Yo resalto del licenciado Godoy su experiencia, su comprensión de que hay muchas cosas buenas que deben continuar en la municipalidad, de la cual ha sido parte, y su conocimiento en tiempo real y en la práctica que le permiten hacer propuestas congruentes basadas en esa experiencia y en limitar los sueños que muchas veces por el exceso de entusiasmo se pueden tener para no presentar, es decir, su congruencia y su consecuencia con la experiencia que le ha dado la trayectoria en la municipalidad de esos 8 años me parece un atributo del licenciado Godoy importante. Alejandro Sinibaldi. Bueno, yo voy a ser honesto y claro, a mí me parecen muchas cosas, tanto de Quique como de Roberto. Me parece que somos representantes de una nueva generación, somos de edades similares, queremos tener una mejor ciudad para nuestros hijos, para nuestras familias, para las familias de nuestros vecinos. Creo que deberíamos de trabajar de manera conjunta para romper con el paradigma de la generación que estamos dejando atrás, una generación que no se puede sentar en la mesa, una generación que no puede tener un debate de altura, una generación que se ataca de manera constante. Por consiguiente, yo respeto, aprecio y creo que ambos tienen cualidades excepcionales. Yo me siento orgulloso de estar compitiendo con ellos. Enrique Godoy, ¿cuál es su percepción? Les ruego por favor esperar para los aplausos, se los ruego. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de estas propuestas? ¿Qué le gusta? ¿Qué le dice a la gente en relación con lo que usted ha escuchado? Yo creo que el tema del diputado Sinibaldi, efectivamente han habido 2 cosas en particular a lo largo de toda la campaña. Una fue haber puesto, por diferentes razones y diferente forma, el tema de la seguridad como una discusión en el tema municipal. Lo puso, aunque ya hubiesen acciones dispersas que se pudieran haber estado haciendo en muchas municipalidades al respecto, él lo planteó como un tema a discutir y se ha venido planteando, y reconozco también la capacidad de aprendizaje que ha tenido en estos 8 o 10 meses, Alejandro, de ir asumiendo diferentes procesos y diferentes partes, porque empezó... Les ruego por favor comportarse. Digamos, muy bien. Empezó, y creo que lo que reconoce Alejandro, con unas propuestas un poco distintas, y las ha ido adaptando, las ha ido mejorando conforme el tiempo le ha permitido. El tema en sí creo que ha sido un proceso muy enriquecedor, y coincido con Alejandro en una generación diferente que está tratando de hacer cosas diferentes, y esa parte del proceso de aprendizaje es parte de esto. Cuando no se ha tenido la experiencia o conocimiento que tuvimos en su momento Roberto y yo, Alejandro lo que hizo fue ir aprendiendo a lo largo de este proceso ese tiempo. Y eso creo que por favor comportarse. Eso creo que ha sido una parte importante que ha logrado hacer Alejandro durante estos 8 meses. ¿Por qué? Porque no se tiene por qué saber todo, pero se puede aprender de todo en el camino, y es parte de lo que se ha venido haciendo. Y eso creo que es una cosa importante, porque para poder llegar a estos puestos necesitamos ese proceso. Y en el caso de Roberto, la experiencia que ha tenido a nivel nacional y a nivel municipal le ha permitido tener una perspectiva diferente en algunos aspectos a lo que yo tengo en algunos temas. Y especialmente reconozco su
tenacidad en defender el concepto del área metropolitana. Es un tema que lo defiende constante y permanentemente, y aunque diferimos especialmente en ese aspecto entre los dos, y yo no considero que sea la alternativa a seguir, reconozco su virtud de seguir insistiendo sobre el tema y de manejarlo permanentemente, aunque no coincidamos en ese aspecto. Creo que esos temas son de las que decía Alejandro. Hay que saber reconocer que estamos poniendo sobre la mesa propuestas diferentes para mejorar la ciudad de Guatemala. Hablando de propuestas, quiero decirles que ahora tienen 2 minutos para un mensaje final. Bueno, yo quiero primero que todo agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, agradecer a los organizadores, agradecer a las personas que nos están escuchando y que nos van a ver el día domingo. Quiero decirles que en esta elección nos vamos a encontrar ante un dilema en la Municipalidad de Guatemala. Y el dilema es claro y también es sencillo. El dilema es: vamos a continuar con el mismo modelo de administración que ha tenido el privilegio de administrar la municipalidad por 25 años, ¿o nos vamos a atrever a hacer un cambio en la Municipalidad de Guatemala? Ese es el gran dilema. Los cambios nos dan miedo, pero después de 25 años, el mismo alcalde lo reconoció, se acomodó. Y cuando uno se acomoda, sucede que uno empieza a hacer las cosas que le gustan. Yo planteo un modelo de administración moderno, donde sí, el ornato es importante, pero la seguridad es más importante. Las obras de infraestructura son importantísimas, pero sobre todo las soluciones de fondo de los grandes problemas son trascendentales. Yo planteo un modelo de administración humilde, más cercano, que camine, que escuche al vecino, que le estreche la mano, que baje a los barrancos y que entienda los serios problemas de cada uno de los vecinos en nuestra capital. Yo propongo un modelo de administración donde yo no voy a ser el dueño de la verdad absoluta. Al contrario, aquí solo hay un dueño de la verdad absoluta y no lo tenemos sentado aquí. Ese es el gran dilema que nos vamos a enfrentar. ¿Continuamos con más de lo mismo o nos atrevemos a cambiar? Roberto González de Creo, es su turno, 2 minutos para un mensaje final. Bueno, muchísimas gracias. Yo he reconocido en la institución municipal, en la municipalidad, una serie de elementos positivos, entre ellos la continuidad de muchos de los programas que han resultado beneficiosos. Ha sido un valor importante en la gestión pública, que en los 4 años, lamentablemente, que en los gobiernos no se aprecia y que no se empieza de cero, sino que se pierden décadas por no lograr continuar una serie de proyectos positivos. Me parecen positivos en la municipalidad, entre otros, ese esfuerzo importante en la formación artística, escultura, pintura, el tema del esfuerzo que se está haciendo con el adulto mayor, es entre otros muchos, y la limpieza de calles e incluso la jardinización, que es considerada como una vanidad, me parecen importantes en la municipalidad, y es una institución que requiere de experiencia y mucha formación y comprensión de los problemas para administrarse. No es un tema simple, son temas delicados que requieren de muchísimo esfuerzo en poder comprender cuál es el rumbo que se pueden tomar para la solución de esos problemas. Y dentro de ese tema reconocer, sí, con humildad, que desde el municipio de Guatemala, como alcalde del municipio de Guatemala, es prácticamente imposible poder resolver esos problemas de fondo que ya son parte y tiene corresponsabilidad los demás alcaldes de los municipios que conforman esa ciudad. Si no se reconoce que se es impotente para poder enfrentar esos problemas de fondo que nos vienen haciendo una ciudad cada vez más podrida, no vamos, por falta de rumbo, conocer la solución de los problemas. Y por eso me sumo a la exhortación que ya se hizo, no solo a las nuevas generaciones, sino que a la gente adulta, que de alguna manera tiene el incentivo y la sabiduría y comprensión de dónde se ha equivocado para guiar a muchos jóvenes a lo largo de este camino. Aquí no hay nueva generación cronológica. Todos, cada uno de ustedes, sean de 60 o 70 años, son jóvenes si mañana plantarían también un árbol. Muchísimas gracias. Muy bien. Es el momento ahora de escuchar a Enrique Godoy de Compromiso Ciudadano. 2 minutos, mensaje final. Yo soy una persona comprometida y enamorada con el municipalismo. Creo que las soluciones principales del país pasan por las municipalidades.
pasan por las personas que estamos más cerca del vecino para tomar las decisiones finales. Estoy también enamorado del tema de poder tener una participación ciudadana mucho más agresiva, más ordenada, más sistemática y más permanente. Y esas cosas son lo fundamental para poder comprender que se requiere de un verdadero compromiso ciudadano, donde ningún alcalde, ningún consejo va a resolver los problemas de una ciudad por su cuenta. Los problemas de una ciudad los vamos a resolver juntos, los vamos a resolver entre los vecinos organizados, con una representación legítima de sus vecinos, los vamos a resolver con la participación activa de esos liderazgos junto con la autoridad municipal, y especialmente los vamos a lograr resolver si nos comprometemos todos a comprender y a entender que más que hacer simplemente más infraestructura, más obra y más ciudad, tenemos que aprender a convivir y a compartir dentro de la ciudad. No podemos seguir dentro de un esquema donde nos insultamos, donde nos excluimos y donde nos enfrentamos en cada momento por cualquier circunstancia. Debemos asumir un verdadero compromiso ciudadano como vecinos de esta ciudad. Yo por eso los invito a que analicemos las opciones y que veamos realmente ¿qué vamos a hacer nosotros individualmente? Cada uno de los que nos está escuchando, lo que nos están viendo, qué grano de arena, qué ladrillo, qué pedazo de hierro van a colocar ustedes dentro de cada uno de sus barrios para construir esa verdadera ciudad para vivir. Ningún alcalde lo va a hacer solo, ningún consejo lo puede hacer por su cuenta. Requiere de un compromiso ciudadano completo, absoluto e incondicional para poder tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros y generar una verdadera comunidad dentro de esta sociedad y no una serie de barrios excluyentes donde nos dividimos y nos separamos cada vez más para seguir construyendo la ciudad para vivir. Muy bien. Para concluir este foro cívico organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, creo que viene una parte muy importante. Yo quiero que los tres candidatos aquí presentes le muestren al país cómo Guatemala ha caminado realmente en su democracia. Y les pido un intercambio de apretones de manos para que todos lo vean y todos lo aplaudan, por favor, se los ruego. Muchas gracias a todos, a los que nos sintonizan en casa, tengan muy buenas noches. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, les agradezco su presencia el día de hoy, que la pasen bien. A los candidatos les agradecemos su participación y que todos tengan una feliz noche. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.